Bueno, para el caso de las imágenes, vamos a mirar lo siguiente. Las imágenes tienen pues distintas adiciones que tienen que ver con las normas APA. Se deben numerar, se deben numerar las imágenes en el orden que aparecen en el archivo. Por ejemplo, si hay cinco o seis imágenes que deben presentarse por cuestión pues del texto, entonces la primera que aparece, por ejemplo, hay una imagen en la página número 10 y es la primera que aparece, entonces se coloca figura uno. Ya voy a mostrar el ejemplo. Se debe crear una lista de imágenes después de la tabla de contenido. Es decir, este es un ejemplo de una tabla de contenido ya aquí en un archivo que existe, ¿cierto? Una tabla de contenido que normalmente debe ir con números, organizada con números. Entonces, las imágenes deben ir en una hoja aparte, iniciando hoja donde diga índice de figuras. Entonces, figura uno tal, está en la página tal. Entonces, por ejemplo, en este archivo está en la página 15, o sea, la primera que apareció va a ser la figura uno. Si la próxima imagen está en la página 20, entonces figura 2, entonces va a estar en la página 20. Las figuras, entonces, deben estar en una lista después de la tabla de contenido, vienen en otra hoja. El título, pues, sería índice de figuras. Puede que exista algún cambio que yo no esté viendo, pero entonces se puede aplicar. Índice de figuras y es donde va la lista. Como figuras se entienden que sean fotos, imágenes, ilustraciones, gráficas. Listo, si son gráficas estadísticas que se hicieron en Excel o algo, se descargaron de internet, se colocan allá, se entienden como gráficas. La única parte, como imágenes, perdón, la única diferencia es con las tablas y eso lo vamos a ver ahorita. Las imágenes no pueden superar el tamaño de la hoja ni el ancho, sino un cuarto de la hoja. La alineación de la imagen va a ser centrada. Si es necesario, se agrega una nota que no supere el espacio de la foto. Ya voy a mostrar eso. La fuente debe agregarse por derecho de autor, o sea, la fuente de donde se obtuvo esa imagen debe agregarse por derecho de autor. Cuando la imagen es propia, no es necesario indicarlo. Es opcional que se puede hacer, pero si se exige, pues se coloca. Y entonces ese va a ser. Ya con las tablas, pues bueno, eso va a ser otro índice. Entonces, por ejemplo, aquí en esta página. Figura uno. Cuando se esté colocando en el texto, que normalmente se coloca, por ejemplo, por otro lado, Educala incorpora un sistema de algoritmos inteligentes, los cuales son específicamente en el tutoring inteligente, ver figura uno. Entonces, lo que va seguido es entonces figura uno en negrilla con el mismo tipo de letra que se ha trabajado, Times New Roman 12, todo tiene que ser con ese mismo tipo de letra. Figura uno en negrilla y en la línea de abajo se coloca el título de esa imagen, o sea, ¿a qué se refiere esa imagen? Normalmente una imagen debe explicarse sola, pero pueda que exista un contenido, por ejemplo, de tecnología, algoritmos o un computador, como el ejemplo, se coloca un título corto alineado también a la izquierda. La imagen no puede superar el tamaño de la hoja, por ejemplo, que la imagen sea de este tamaño en el que está superando casi ya la mitad de la hoja. La imagen debe ser a un cuarto de la hoja, más o menos en este tamaño. Si miramos las dimensiones, más o menos son 6 por 9, quería alto 6 por 9 de ancho, más o menos, y en las que la nota antes se llamaba, aquí se colocaba tomado de, luego era fuente, ahorita es nota. Nota, punto, y se coloca la información que tiene que ver con la imagen, pero que la imagen, la nota, perdón, no supere la margen de la foto, es decir, a izquierda y a derecha, que el texto no supere, por ejemplo, que no supere esto, sino que esté al borde de la foto. Entonces, si de pronto la imagen es muy larga o la información es muy larga, pues se da enter y se continúa abajo. Si de pronto pues la imagen es esa. Aunque esta nota no es necesario que quede en tamaño 12, sino que la nota
puede quedar o debe quedar más o menos en un tamaño 10. Debe ser un poco más pequeña la fuente, digamos, de todo el texto. Esa es otra parte, pues, de la norma. Sin embargo, pues bueno, hay cosas que uno puede darle manejo. ¿Listo? Entonces, acá, bueno, esto es de tablas, ahorita se graba. Entonces, aquí, esto es como respecto a la imagen. Alineación centrado, no puede superar tampoco todo el tamaño de la hoja o todo en la hoja. Listo, se debe colocar figura uno en negrilla, alineado a la izquierda, y lo mismo acá, alineado a la izquierda, el título de esa imagen. Y pues la nota del autor, ¿no? Si ya se coloca como una cita o se coloca el autor, libro, nota, por ejemplo, nota, punto. Entonces, Ministerio de Educación Nacional, algoritmos, el ejemplo que tenga que ver, pero la palabra nota y el punto pues debe ir ahí para los derechos de autor. Eso sería en cuanto a las imágenes y que sería pues teniendo en cuenta que después de la tabla de contenido exista una que se llame índice de figuras.